Bueno, profesor y compañeros, tengan ustedes muy buenas tardes. El día de hoy a mi grupo y a mí nos ha tocado exponer sobre la excepción de improcedencia de acción. Voy a empezar hablándoles sobre el concepto, el presupuesto y los efectos. Bueno, podemos decir que la excepción, o mejor dicho, es la excepción que se fundamenta cuando el hecho no constituye delito o no es justiciable penalmente. Cuando se produce la comisión de un hecho delictivo, estamos ante la realización tanto de ilícito civil como de un ilícito penal. La diferencia entre uno del otro, es la sanción que la ley le confiere al ilícito penal y la creación de obligaciones que origina un ilícito civil, ¿no? Como consecuencia de ello, surgen dos acciones. Una dirigida a obtener la aplicación de la ley penal y la otra busca el resarcimiento del daño causado. Bueno, en presupuesto tenemos dos presupuestos. El primero, que es que el hecho no se encuentre calificado como delito en el Código Penal. Y el otro, que no sea justiciable penalmente, ¿no? Bueno, en efectos, si se declara procedente la excepción, genera los efectos de cosa juzgada material, mejor dicho. Pues el juez ha decidido sobre el fondo del asunto, ¿no? Bueno, también les voy a explicar sobre el hecho no justiciable penalmente. Bueno, pese a que algunas excepciones, como la prescripción y excepción de improcedencia de acción, comparten presupuestos similares a los del sobreseimiento, que no podemos afirmar sin más la existencia de identidad sustantiva o adjetiva entre los medios técnicos de defensa anotados y la fundabilidad de algunas de las causas del sobreseimiento, ¿no? Un problema particular lo encontramos entre la excepción de improcedencia de acción como medio técnico de defensa y el sobreseimiento cuando el hecho no es típico o concurre una causa de justificación, inculpabilidad o no punibilidad. Como requerimiento posterior a la etapa de investigación preparatoria, encontrando la siguiente correspondencia de identidad procesal causal entre ambas instituciones, les voy a mostrar un cuadro. Aquí aparece el cuadro. Bueno, tal cuadro nos muestra una correspondencia total en cuanto a los supuestos de procedencia del sobreseimiento y como de la excepción de improcedencia de acción, ¿no? Existiendo identidad entre cada uno de los presupuestos que definen ambas figuras. Dicha coincidencia exige un estudio muy riguroso en cuanto al fundamento y límites de ambas instituciones, a fin de desvirtuar, así lo puedo decir, desvirtuar cualquier tipo de anomia procesal, ¿no? Bueno, muchas gracias. Ok, continuando con las excepciones de improcedencia de acción, vamos a ver cuándo el hecho no constituye un delito. Pero para esto, primero vamos a definir la palabra delito. La palabra delito proviene del latín delictum y también proviene del verbo delinquir. Que delinquir, significa el desviarse o saltarse una ley. Podemos decir de que delito es todo acto humano que que se da a través de la acción u omisión de una norma. Y dicha conducta va a ser sancionada por el legislador. Bueno, aparte vamos a ver que en el artículo número 11 del Código Penal va a estar estipulado lo que es el delito y la falta, ¿sí? Bueno, menciona que los delitos y faltas son acciones u omisiones, ya sean culposas o dolosas, que van a ser penadas por la ley. Bueno, ¿cómo distinguimos el delito de la falta? Bueno,
bueno, el que los distingue es el médico legista. Cuando se da una lesión, depende si la lesión es grave o es leve. Por ejemplo, ya sea una lesión física o una lesión mental, el médico legista va a poder determinar cuántos días de descanso necesita la víctima. Si el descanso es desde un día a 10 días, se considera como una falta. Pero si el descanso es a partir de los 10 días a más, es decir, de los 11 días, se considera como un delito. Bueno, continuando con el tema principal, que es cuando el hecho no constituye delito. Para esto, el hecho no debe ser típico, antijurídico ni culpable, es decir, no debe cumplir con la teoría del delito, que menciona que debe ser, como ya mencioné, típico, antijurídico y culpable. Mis compañeros más adelante lo van a explicar un poquito más a fondo, pero voy a decir un poquito de cada uno para que más o menos se entienda. Ok, la tipicidad, vamos a ver de que se va a dividir en dos formas, en lo que es objetivo y subjetivo. Bueno, la tipicidad más o menos es la verificación de la conducta, de esta conducta humana que se va a tener que adecuar o va a tener que coincidir con lo que está estipulado en la ley. Como mencioné, puede ser objetiva o subjetiva. La objetiva se va a dividir en lo que es el bien jurídico protegido, el verbo rector, los sujetos y la conducta antijurídica. Y la subjetiva va a ser lo que es dolo y culpa. Bueno, un pequeño concepto de cada uno. El bien jurídico protegido es lo mismo que indica, es el bien jurídico, es este bien vital que va a ser fundamental para la persona, para que una persona coexista dentro de una sociedad. Bueno, el verbo rector es la acción que le da sentido, que le da movimiento al propio tipo penal. Ok, el sujeto se va a dividir en dos, en activo y en pasivo. El sujeto activo vendría a ser el agresor, el que comete el delito, y el sujeto pasivo va a ser el que va a recibir las consecuencias de ese acto, que sería la víctima. Y bueno, como último punto del objetivo, va a ser la conducta antijurídica, que más que todo es aquella conducta que es contraria a la ley, ¿no? Es lo que está estipulado en la ley. Bueno, y como subjetivo ya lo mencioné, es doloso y culposo. Más adelante lo van a explicar a profundidad. Ahora vamos a ver lo que son los supuestos de ausencia de acción. Bueno, estos supuestos se basan en una fuerza irresistible que va a actuar sobre el sujeto que va supuestamente cometer dicho delito. Bueno, vamos a ver de que existen dos supuestos, dos fuerzas, una interna y una externa. En esta fuerza interna, por ejemplo, se puede dar en los casos de hipnosis, sonambulismo, ya sea, por ejemplo, en los trastornos de la cleptomanía, que este viene a ser un trastorno en el que los impulsos llevan a una persona a cometer el hurto. ¿Por qué? Porque la persona va a padecer de dicho trastorno que es por así decirlo, un tipo de ladrón compulsivo que necesita estar tomando objetos que no le pertenecen. Otro tipo de trastorno también va a ser, ese es muy conocido, que es el trastorno de Tourette, el síndrome de Tourette. Esto le ocurre a las personas debido a que tienen un trastorno neuropsiquiátrico, que va a hacer que la persona diga una palabra o simplemente debe decirla, ¿no? O sea, la palabra viene a su cerebro y él simplemente la dice, no tiene el control de lo que va a decir. También vamos a ver lo que son los trastornos obsesivos compulsivos, que son los TOC, que bueno, hay una gran variedad, ¿no? El trastorno obsesivo compulsivo de la limpieza, del orden, de recolectar varios objetos, la acumulación, entre otros. Bueno, eso es lo que es interno. Lo que es externo
vamos a ver que es una fuerza externa que escapa del sujeto, que más adelante también mi compañero lo va a explicar. Como una pequeña idea, puede ser que un tercero o un acontecimiento natural haga que la persona cometa un delito. Bueno, a continuación mi compañera va a explicar más a fondo. Bueno, continuando con la exposición, mi nombre es Lori Gilay Chequepatata y voy a exponer los temas de vis absoluta, vis compulsiva, tipicidad y sus elementos y por último, qué es error de tipo. ¿Qué es la vis absoluta? Bueno, exponer la vis absoluta y la vis compulsiva. La vis absoluta, pues nos dice que ambas son fuerzas físicas externas irresistibles. Pero ¿de qué se diferencia la vis absoluta de la vis compulsiva? Pues se diferencia de que la vis absoluta es una fuerza humana y la segunda no lo es. ¿Cómo es eso? Ya, la vis absoluta es un acto de fuerza proveniente del exterior que actúa sobre la gente. Un ejemplo podría ser si Luis, eh, Luis es atado a un árbol mientras duerme para impedir que cumpla con sus deberes. Entonces, ahí no habría conducta, ya que el sujeto no puede manifestar su voluntad, y ante esto nos vemos en un caso de fuerza física resistible. La vis compulsiva. Pues, como le dije, esta se diferencia ya que es una fuerza no humana. ¿A qué se refiere con esto? Pues esto debe provenir por la naturaleza o por un tercero hacia un determinado sujeto. Por ejemplo, si Juan obliga a Luis a realizar cierto hecho delictivo, la voluntad de este último se encontrará viciada. ¿Por qué? Porque a pesar de actuar, sabiendo lo que hacía, se encuentra coaccionado por otro sujeto, o sea, obligado. Entonces, por tanto, Luis no responderá como autor, sino será un instrumento de este. ¿Qué es el tipo penal? Pues de la descripción precisa de las acciones u omisiones que son considerados como delito y a los que se les asigna una pena o una sanción. En cambio, la tipicidad es el encuadramiento de un comportamiento a un tipo penal. Es decir, esa conducta que realizó esa persona debe estar consagrada en la parte especial del Código Penal como un delito. Y si no está, entonces esta no es considerado como un delito. La tipicidad tiene tres elementos, que son la conducta típica, que es los sujetos y los objetos. En la conducta atípica es toda redacción de un delito que tiene un elemento objetivo, que se relaciona con la manifestación externa de la conducta. Por ejemplo, matar, ya que esa conducta típica está constituida de un verbo, que es un verbo rector. Y hay dos formas que son el dolo y la culpa. El dolo es cuando una persona tiene voluntad y conocimiento, y culpa cuando ésta proviene de una negligencia. En los sujetos, que es el segundo elemento de la tipicidad, existen dos, que es el activo y el pasivo. El agente activo es el que delinque, el que comete la acción, el delito, y el pasivo podría ser como el agraviado o la víctima en este caso. Y por último, que son los objetos, que existen dos, que son el material y jurídico. El error de tipo, pues, ¿qué es el error de tipo? Es el desconocimiento de la concurrencia de algún elemento objetivo del tipo. O sea, que el agente actúa con una comprensión distorsionada. Ponemos un claro ejemplo de Juan, siendo un cazador, dispara pensando que es un animal que estaba entre los arbustos, pero no se da cuenta que es su amigo. Este error tipo tiene dos elementos que son, tiene dos tipos, que son el vencible y el invencible. El vencible, pues esto depende de la gente, si él pudo haber obtenido un nivel de conocimiento capaz de evitar un resultado. Por ejemplo, si ponemos el caso del cazador, si hubiese tenido un conocimiento, hubiese tenido
si este fuese un deporte que él practicaba anteriormente y él podía distinguir de personas y de animales, entonces él hubiese podido evitar el resultado. Entonces, por lo que si el error es vencible, será castigado como delito culposo. Y vendría a ser invencible cuando las circunstancias del hecho y personales del autor no ha podido ser vencido de ninguna manera. Seguimos poniendo el caso del cazador. Por ejemplo, si este cazador era un principiante, era una persona sin experiencia, era su primera vez, entonces el cazador no tendrá responsabilidad penal ante este hecho. Voy a hablar sobre el error objeto y error in persona. Error acerca de la identidad del objeto sobre el que recae la acción típica. Eso es el error in objeto, que en ocasiones puede consistir precisamente en una persona, y el autor se equivoca sobre su identidad. Este vendría a ser un error in persona. Si el cambio de identidad no provoca un cambio de calificación típica, es irrelevante el error sobre el objeto o la persona, porque la identidad de ellos no es un elemento de tipo, y por lo tanto la equivocación sobre esa identidad no excluye el dolo. Así, si el autor sustrae o daña a un objeto que cree propiedad de A y realmente pertenece a B, o si el autor lesiona a una persona que cree que es A y realmente se trata de B. Ictus. Esta expresión se utiliza para los puestos en que el autor de una acción delictiva falla al dirigir dicha acción y lesiona a otro sujeto pasivo u objeto de manera accidental. En este caso existe un defecto en la ejecución de la acción, no una equivocación sobre la identidad de la víctima, que se denomina error in persona. A continuación expondré uno de los ejemplos más habituales. Una persona quiere disparar a otra con la intención de causar su muerte, pero accidentalmente mata a una persona tercera. El disparo no estaba dirigido al tercero, sin embargo, el sujeto activo del delito ha causado su muerte por error en la ejecución de su acción. Esta falta de acierto en la dirección del ataque es lo que se denomina como aberratio ictus. Dolo generalis, pretendido dolo global o general en todo el conjunto de los hechos cuando el autor quiere realizar un delito como el homicidio y cree erróneamente haberlo consumado, y por ese error, al querer ocultar ese hecho, es cuando él, sin darse cuenta, su acción encubridora acaba consumando el delito. Por ejemplo, si ante el presunto cadáver que realmente vivía, al querer enterrarlo, simular un accidente o arrojarlo al mar o a un precipicio, es cuando realmente lo mata. La calificación por un único delito doloso consumado es claramente minoritaria, y es mayoritaria y parece más correcta la calificación como concurso real entre su inicial tentativa dolosa y un delito final consumado. Imprudente, por imprudencia inconsciente. Dado que en su segunda actuación, por definición, el autor no es consciente de realizar el tipo y por ello no tiene todo, salvo que excepcionalmente pensara que podría haber fracasado y aceptara con dolo eventual la posibilidad de realizar el tipo, de matar al sujeto quizás no muerto con su segunda acción. El consentimiento El consentimiento del interesado titular del bien jurídico posibilita que la gente esté exento de responsabilidad penal. El consentimiento se denomina acuerdo si la conducta se dirige contra o prescindiendo de la voluntad del interesado y el libre ejercicio de la misma. Requisitos de consentimiento y acuerdo son titularidad, capacidad, libertad, conciencia y exteriorización. El consentimiento es causal de justificación y el acuerdo una situación de atipicidad. El consentimiento debe extenderse al bien jurídico individual vida y porque ésta es disponible ya que el derecho a ella y que solo impone un deber de vivir es negación de la libertad como valor superior y de la dignidad y del libre desarrollo de la personalidad de ley referenda debe establecer cláusula general que reconozca el consentimiento del interesado como elemento que elimina la ilicitud de la conducta y su consecuencia no castigar una muerte a ruego y la eutanasia y la eliminar el auxilio al suicidio.
La adecuación social es una teoría elaborada por Hans Welsen, según la cual no son típicas aquellas conductas que se mueven por completo dentro del marco del orden social histórico normal de la vida, como por ejemplo una privación de la libertad insignificante. Conforme a ella, se aceptan ciertos criterios de interpretación que obligan a restringir el alcance literal de los tipos penales, excluyendo aquellos comportamientos que resultan socialmente aceptados, considerando que en la vida social se practican ciertas actividades peligrosas o lesivas que se consideran ilícitas. Así, por la adecuación social se procura la impunidad de estos hechos que de otro modo podrían ser dolosos. Esta teoría suele aplicarse cuando se juzgan los delitos de bagatela o de las afecciones insignificantes de bienes jurídicos. Otros, por el contrario, utilizan el principio de la insignificancia. Yo continuaré explicando acerca de las causas de justificación. En la doctrina se entiende aquella que elimina la antijuricidad de la acción típica, volviéndola lícita. Las causas de justificación contempladas por la doctrina son las siguientes. 1. La legítima defensa. 2. El estado de necesidad. 3. Obrar en cumplimiento de un deber. 4. Obrar en el ejercicio legítimo de un derecho. 5. Obrar por disposición de ley. Y 6. El consentimiento. A continuación explicaré cada uno. Comenzaré por explicar la legítima defensa. Esto lo podemos encontrar en el artículo 20, numeral 4 del Código Penal, la cual sostiene lo siguiente. Está exento de responsabilidad criminal el que obre en defensa de la persona o derechos propios o ajenos. Lo que quiere decir este artículo es que la legítima defensa es una causa de justificación que le asiste a toda persona frente a una agresión ilegítima, actual o inminente. En pocas palabras, la legítima defensa es una autoprotección jurídico-penal. Es decir, es una reacción necesaria frente a un peligro inminente que se puede manifestar de dos formas, directa e indirectamente. Explicado la legítima defensa, ahora pasaré a explicar el estado de necesidad, el cual lo podemos encontrar en el artículo 20, numeral 5 del Código Penal, que sostiene lo siguiente. Están exentos de responsabilidad criminal los que en estado de necesidad para evitar un mal propio o ajeno lesionen un bien jurídico de otra persona o infrinjan un deber. Pues al igual de que la legítima defensa, esta también se basa en el instinto de supervivencia, ya sea para evitar un mal propio o ajeno, es decir, consiste en una situación de peligro que amenaza determinados bienes jurídicos a raíz de un peligro no causado por el agente y en atención a un comportamiento lesivo a bienes jurídicos pertenecientes a un tercero que pudo haber creado con esa situación de peligro. Para que establezca el estado de necesidad deben ocurrir 5 requisitos, los cuales son los siguientes. 1. Apreciación de la existencia de una situación de peligro inminente para un bien jurídico protegido. 2. Necesidad de agredir otro bien jurídico protegido o infringir un deber para sortear la situación de peligro. 3. Que el mal o daño causado no sea mayor al que se pretende evitar. 4. Que el sujeto que obre bajo estado de necesidad no haya provocado dolosamente la situación. Y 5. Que el sujeto no esté obligado a asumir los efectos del mal en la razón de su cargo. Bueno, ahora continuaré explicando la siguiente causa de justificación, la cual es obrar en cumplimiento de un deber. Esto quiere decir que los bienes jurídicos lesionados o puestos en peligro cuando se cumple un deber no dan lugar a la antijuricidad, pues el agente actúa o adecúa su comportamiento en lo establecido en la norma. Los casos más comunes en el cumplimiento de un deber son lesiones ocasionadas en tratamiento médico-quirúrgico y lesiones ocasionadas en la práctica del deporte. A continuación voy a hablar o explicar cada uno de estos casos. En las lesiones ocasionadas en tratamiento médico-quirúrgico es que en el cumplimiento de este deber guarda una justificación en virtud del propio reconocimiento que hace el Estado en torno a las diferentes profesiones médicas y a las intervenciones curativas y estéticas.
o en virtud de que muchos tratamientos se aplican con el objetivo de evitar un mal mayor. Un ejemplo de esto es cuando una persona necesita con suma urgencia ser operada. Obviamente que el doctor va a tener que usar sus instrumentos y hacer, digamos, un corte para poder, no sé, extirpar un tumor, o la idea en sí es evitarle un mal mayor, o sea, salvarle la vida. Salvo algunas excepciones, ¿no?, que se puedan presentar o que el médico pueda actuar, en las que el médico pueda actuar de forma no acorde con lo establecido. Esas son ya otras excepciones. Bueno, las siguientes son las lesiones ocasionadas en la práctica del deporte. Hay también una cierta similitud en el caso anterior, pues también el Estado reconoce la existencia de ciertas profesiones como es la práctica del deporte, al punto que las promueve la realización de estas actividades deportivas. Un ejemplo de esto es el boxeo. Una persona, bueno, dos personas que están practicando este deporte y obviamente que se generan algunas lesiones, no va a hacer su conducta antijurídica, pues como ya lo hemos visto, el Estado reconoce estas actividades deportivas como profesiones, ¿no? Otro es el caso también del fútbol, ¿no? Cuando una persona, bueno, un jugador digamos que es un defensa y ahí hay un delantero, supongamos que el delantero se dispone a patear una pelota y su intención es anotar un gol. ¿Qué hace el defensa, no? Tal vez en una barrida, por impedir o desviar su tiro hacia el arco y poder hacer un gol, lo que hace es evitarlo y con ello le hace, digamos, una barrida. Y al hacer esa barrida, no solo desvía el balón, también se lleva de encuentro al delantero, ocasionándole una lesión. Obviamente que el delantero no va a denunciar al defensa por haberle ocasionado esa lesión, porque, como ya lo hemos explicado, el Estado reconoce la existencia de esas profesiones y asimismo las promueve. Por lo tanto, esa conducta no da lugar a la antijuricidad. Culminada la anterior explicación de obrar en cumplimiento de un deber, ahora pasaré a explicar la siguiente causa de justificación, la cual es la siguiente: obrar por disposición de la ley. A continuación explicaré lo que dice esta causal. Esta causal dice que cuando la ley ordena un acto, ella crea un deber. Si el actor se limita a cumplir con este deber y comete un acto que reúne las condiciones señaladas por la disposición de la parte especial del Código, su acto no puede ser reprochado. Al contrario, su acto es lícito. Sería ilógico que el orden impusiere a una persona la obligación de actuar y hacerla al mismo tiempo penalmente responsable de su comportamiento. Cuando la ley declara un acto permitido, ella reconoce a los individuos el derecho de actuar de esta manera. Es evidente que si este acto constituye un comportamiento calificado de delito por la ley, el autor no puede ser penado, puesto que él actúa ejerciendo un derecho. Continuando con la explicación de las causas de justificación, ahora toca explicar la siguiente, la cual es obrar en ejercicio legítimo de un derecho. Esta causal consiste en la expresa autorización que existe para un sujeto que realice una determinada conducta, no obstante que con esta se lesione o ponga en peligro un determinado bien jurídico. En tal circunstancia, el sujeto ejerce un derecho reconocido en la propia ley, y si al obrar realiza una conducta típica, esta resulta plenamente justificada. Los requisitos que la doctrina identifica para esta causal son las siguientes. 1. La existencia de un derecho de parte de quien actúa y el reconocimiento de dicho derecho por parte de una norma jurídica positiva. Asimismo, hay algunos casos muy comunes dentro del ejercicio de derecho, las cuales son las siguientes. 1. El derecho a corregir y ofendícula, las cuales voy a explicar a continuación. En el derecho a corregir se refiere al derecho de los ascendientes para corregir a los descendientes, pero sujeto a los lineamientos que establece la propia ley.
Y en ofendícula se refiere al derecho que tienen las personas de colocar ciertas protecciones o modo de defensa que sirvan a los propietarios de inmuebles para proteger su patrimonio y su propiedad. Muy bien, entonces ahora he explicado esta causal, pasaremos a la explicación de las causas de justificación con el consentimiento. El consentimiento del ofendido representa una causal de justificación plenamente reconocida por la doctrina. En tal sentido, se le define como la posibilidad de sacrificar un bien jurídico sin que exista la posibilidad de fincar un reproche en contra del autor, pero derivada de aspectos, es decir, de unos requisitos que a continuación los voy a explicar. Uno de ellos es que el bien jurídico sea disponible, es decir, no deben ser bienes jurídicos de interés para la sociedad entera y que pertenezcan al ámbito del derecho público. Al contrario, deben ser bienes jurídicos de carácter subjetivo y patrimoniales. El segundo requisito es que el titular del bien jurídico tenga la capacidad jurídica para disponer libremente del mismo. Hacer aludir al bien jurídico respecto del cual se otorga el consentimiento, que supone la ausencia de una limitación de dominio, y también a la capacidad de goce y de ejercicio que deben ostentar el sujeto activo. Es decir, en pocas palabras, que tenga plena aptitud para resolver respecto del destino de sus bienes jurídicos. Y por último, el último requisito es que el consentimiento sea expreso o tácito y que sin que medie algún vicio, o bien que el hecho se realice en circunstancias tales que permitan fundamentalmente presumir que de haberse consultado al titular, éste hubiese otorgado al mismo. Aluda a las maneras como puede manifestarse el consentimiento de personas, el cual debe ser en principio de manera indubitable y en ausencia de vicios. Es así entonces como culminamos la explicación de las causas de justificación. Bueno, continuando con la exposición, vamos a ver lo que es la culpabilidad. Bueno, la culpabilidad es parte de estas condiciones que se van a necesitar para determinar si la conducta del autor se considera delito. La culpabilidad es la reprochabilidad de una conducta que se califica de posesionarse un derecho que no le pertenece al autor. Es decir, que el autor va a menospreciar los derechos de las demás personas. Bueno, la culpabilidad podemos dividirla en dos puntos, en lo que es la culpabilidad de acto y la de autor. Bueno, la de acto solo se va a enfocar en lo que es el acto delictivo, el hecho delictivo. No se puede extender hasta el ámbito personal del autor. Es decir, en un homicidio solo se va a preocupar de ver dónde ocurrió, en qué momento, quién fue el agresor, quién fue la víctima, entre otros. A diferencia de la culpabilidad del autor, que en este sí se va a preocupar por lo que es el ámbito personal del autor de dicho delito. Más que todo se van a referir a las características internas que tiene este autor. ¿Por qué? Porque se pretende salvaguardar a la sociedad de una presunta conducta criminal. Bueno, continuando con la exposición, vamos a ver los supuestos de ausencia de culpabilidad. Uno de ellos es el error de prohibición. Bueno, este error de prohibición se trata sobre el desconocimiento o la ignorancia que tiene el autor ante la conducta ilícita. O sea, es una falsa apreciación de la realidad jurídica. Es decir, que el autor de dicha conducta va a desconocer que existe una norma jurídica que va a sancionar esta conducta. Bueno, este error de prohibición se divide en dos tipos, en el directo y el indirecto. El directo, como ya mencioné antes, el autor va a ignorar que existe una norma jurídica que va a sancionar esta conducta. Y el indirecto, se da cuando el actor sabe, o sea, es de su conocimiento que la acción o la conducta que tiene
es ilícita, pero él cree de que está dentro de una causa de justificación. Bueno, aparte de esto, vamos a ver otros dos puntos sobre el error de prohibición, que sería el vencible y el invencible. Bueno, el error de prohibición vencible se trata cuando, bueno, se va a ver cuando el actor eh, ha podido evitar el error. O sea, si el actor actuaba con mayor previsibilidad, podía evitar el hecho. Debido a esta razón, el autor va a ser sancionado, pero la culpabilidad se va a ver atenuada y esto va a hacer de que la pena disminuya. Por ejemplo, en el caso de una mujer francesa llegue a Perú, digamos que a los 2 meses ella se sienta mal, ¿no? Sienta vómitos, y vaya a un centro de salud a realizarse una prueba de embarazo y resulta que está embarazada. Entonces, como sabemos, en Francia el aborto está permitido, pero aquí no. Ella, al conocer de su embarazo de 3 semanas, va y toma el medicamento abortivo que ha traído de su país y por ende aborta. Bueno, al conocer a la intervención de esta mujer, ella puede alegar que el aborto está permitido en su país, Francia, y ella es de nacionalidad francesa. Pero este hecho se pudo prevenir, se pudo evitar. La mujer francesa va a tener una pena, va a ser sancionada por una pena, pero esta pena va a ser disminuida debido a que su culpabilidad se va a ver atenuada. Bueno, y el siguiente tipo es el error de prohibición invencible. Bueno, a diferencia del anterior, se va a dar cuando el actor no puede salir de este error, a diferencia del anterior que sí pudo evitarlo. El actor no va a poder salir de este error, por lo tanto, se va a excluir la culpabilidad y se exceptúa automáticamente la responsabilidad penal. Poniendo el ejemplo anterior, supongamos de que es una mujer francesa que acaba de llegar al Perú, acaba de bajar del avión y siente malestar. Entonces ella saca una prueba de embarazo, sale positivo y al instante toma el medicamento abortivo. Supongamos que a las 2 horas de haber llegado a Perú. Puede ser un error de prohibición invencible. A continuación, mi compañera. Continuando con la exposición de mi compañero, él nos ha hablado sobre la culpabilidad y sobre cuáles son los supuestos de ausencia de culpabilidad, como son el error de prohibición. Tenemos también el estado de necesidad exculpante. ¿Y cuál es la diferencia que existe entre esta figura y el estado de necesidad justificante? Tenemos de que el estado de necesidad justificante, los bienes jurídicos que van a colisionar entre sí, van a ser bienes jurídicos que no van a tener un mismo valor. Es decir, vamos a tener a la vida y vamos a tener un bien material, ¿no? El bien material jamás va a poder estar en similitud a la vida. Eso es lo que nos sucede, por ejemplo, en el estado de necesidad exculpante. Dado de que en esta figura los bienes jurídicos que van a colisionar entre sí van a ser bienes jurídicos que van a estar en una similitud. Es decir, van a tener un mismo valor jurídico. Tenemos, por ejemplo, el caso de los náufragos, ¿no? De que solo existe un salvavidas, entonces necesariamente uno de ellos va a tener que atentar contra el otro para poder salvar su vida. Los 3 bienes jurídicos que van a caber dentro de esta figura son la libertad, la vida y la integridad. Otra persona va a poder atentar o lesionar estos bienes jurídicos solo si es que se va a encontrar en amenaza o va a ser para salvaguardar uno de estos 3 bienes jurídicos de su persona, ¿no? Ya sea la vida, la integridad o su libertad. Solo en estos casos, con estos bienes jurídicos, se va a poder dar esta figura. Otra causa de ausencia de culpabilidad tenemos la vis compulsiva y la vis sin razón combinatoria. No es tanta la diferencia, sin embargo, se da en que la vis compulsiva va a ser una amenaza directa, ¿no? Yo quiero que mates a Juan, si es que no, tú vas a morir, ¿no? Yo te voy a matar a ti. Entonces la amenaza es directa y de cometerse el delito, esa persona se va a ver amparada por esa figura.
Y la irrevo combinatoria es más una amenaza indirecta, ¿no? Si tú no lo matas, yo mato a tu hijo. Es más con la intervención de un tercero, ¿no? El cual va a ser atentado. De igual manera, si es que se va a llegar a cometer este delito, esta figura se va a ver cubierta por esta bis irrevo combinatoria. Otro supuesto de ausencia de culpabilidad tenemos el error de comprensión culturalmente condicionado. ¿De qué nos habla esta figura? Es que se va a producir cuando por una cultura o costumbre se va a cometer un hecho punible, el cual no va a poder ser o no se va a poder ver como un carácter delictuoso, o no se va a poder determinar o poner de acuerdo, mejor dicho, de que si se va a ser eximido de la responsabilidad. ¿Cómo es esto? Es que de igual razón va a existir la posibilidad, sin embargo se va a hallar disminuida, es decir, se va a poder atenuar esta pena. Tenemos, por ejemplo, de que este error de prohibición, porque es un error de prohibición, se va a eximir de toda responsabilidad, pero más se va a tratar de una respuesta política frente a una heterogeneidad cultural. Es decir, la conducta de este agente culturalmente condicionado no va a dejar de ser calificado como antijurídica, sino lo que va a ocurrir es que el desconocimiento de la dicha antijuridicidad le va a eximir de esta responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, una persona que pertenece a una comunidad indígena no conoce cuáles son, por ejemplo, lo que está penado, ¿no? en la ciudad, ¿no? Entonces es ahí donde se va a dar esta figura. Otro supuesto de ausencia de culpabilidad tenemos la inimputabilidad. ¿Cuándo se va a dar este caso? Es cuando, por ejemplo, una persona va a cometer un delito y que este va a ser tipificado como delito, valga la redundancia, pero que va a ser cometido por falta de una madurez física o mental, y que la ley lo va a considerar más como imprescindible para exigir la responsabilidad de sus actos. Es decir, si es que se quiere ver eximido de la responsabilidad, esta persona va a tener que haber cometido el delito bajo una insuficiencia física o mental, ¿no? En el cual la voluntad y el conocimiento de esta persona que está cometiendo tal delito está siendo perturbado, es decir, no tiene conocimiento de lo que está haciendo, y este agente asimismo va a ser inimputable, ¿no? Es decir, no va a ser objeto de inimputabilidad penal o de responsabilidad penal. ¿Y cuáles son los casos de inimputabilidad que tenemos? Uno de ellos, y como nos data el código, es la enajenación. ¿Y qué nos habla este caso? Tenemos, por ejemplo, de la enajenación es que una persona comete un delito, sin embargo esta persona es enferma o no tiene, mejor dicho, madurez mental, es decir, es débil de mente, ¿no? Entonces todo lo que va a cometer, todo delito que va a hacer es sin control de lo que está realizando, ¿no? Otro tipo de imputabilidad que tenemos son los trastornos mentales, que es muy parecido a lo que sería la enajenación. Sin embargo, esto va a ser más por un ámbito psíquico, ¿no? O mejor dicho, psiquiátrico, en lo cual algunas doctrinas establecen o exigen de que la persona que se vea atenuada por esta figura tenga este trastorno de nacimiento, ¿no? ¿Para qué? Para que se pueda comprobar la existencia de este tipo de trastornos. Otro ausencia de culpabilidad tenemos lo que sería la minoría de edad. En algunas doctrinas los criterios para la fijación de la minoría de edad se dan bajo 3 criterios. El primero es en el cual va a consistir en establecer un límite de años. La segunda es más por un ámbito o un criterio intelectual en el cual se va a establecer cuál es la sensatez y juicio de la persona. Y en el tercer criterio tenemos más bien un mixto, ¿no? En el cual va a ser integrado por los 2 primeros puntos, lo de consistir o establecer un límite de edad,
y lo de fijar la lucidez o la sensatez y juicio de la persona. Nos dice que la minoría de edad puede ser considerada como una situación jurídica en la cual se va a encontrar una persona que por el simple hecho de no haber cumplido o alcanzado la edad mínima exigida por el ordenamiento, no se le va a poder responsabilizar de la comisión de sus delitos tipificados en las leyes penales, sino más bien va a tener unos efectos atenuatorios que no van a ser los mismos que las eximentes, sino más bien se le va a tener que rebajar la pena en 1 o 2 grados, ¿no? Que eso va a hacer que el tribunal tenga que sustituir la pena, ya sea por un internamiento, como podemos tener el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, que es más conocido como Maranguita, en el cual se manda, mejor dicho, a los jóvenes que han cometido delitos y que no cumplen con la edad máxima, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso del joven que llevó un arma de fuego a su colegio y que por jugar, qué sé yo, no saber manipular, mejor dicho, el arma, mató a uno de sus compañeros. Entonces, este joven fue mandado a este centro de rehabilitación y asimismo muchísimos jóvenes más que cometen este tipo de delitos, ¿no? Entonces, es así como se puede atenuar las penas respecto a los delitos que cometen estos menores de edad. Bien, esto sería todo respecto a nuestra exposición. Espero que le haya agradado y eso sería todo. Gracias.